cerrar este capítulo, me gustaría hacer, con respecto a la parte final del capítulo, donde se habla de la acción sensible, esto es, de la palabra artística, de la palabra que ya no es la palabra de lo cotidiano, que es la palabra ya elaborada desde una actividad artística, ¿no? Ya sea para la escritura de teatro, el guión cinematográfico y luego ya también el propio aspecto, ¿no? Es decir, es más o menos poética esa palabra. Por lo tanto, yo creo que la palabra que más define lo sensible es la palabra que está en la poesía, sea cual sea el tipo de poesía del que tratemos. O sea, cómo se pone en evidencia en esa palabra, si no está producida instrumentalmente de un modo sensible, cómo no se está a la altura de lo que la palabra demanda en la producción comunicativa de ella. Por ejemplo, hablemos, ¿no? O digamos, un poema de Miguel Hernández muy conocido, el de la elegía a Ramón Sige. Esta que dice: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado. Esto es como decir lo que esa palabra dice, pero sin conectarse con ella. O sea, el poema es un poema sensible, pero la producción sonora de ese poema no está ni en consonancia ni a la altura del propio poema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo conectamos, cómo conseguimos, ¿no?, ponernos a la altura por lo menos básica de ese poema, que es igualmente más o menos desarrollable, más o menos profundizable, más o menos sensibilizadora? Lo primero es el contenido, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el poema? ¿No? Yo me estoy situando y yo me pongo como sujeto que dice. O sea, yo en este caso me tengo que poner físicamente en el lugar de Miguel Hernández, que es quien lo escribió. No porque yo tenga que saber nada de él, sino tengo que conseguir que mi cuerpo asuma básicamente lo que ese poema dice, ¿no? Yo me conecto y yo digo, yo, empieza ahí, ¿no?, en esa identificación directa. O sea, yo quiero ser llorando el hortelano, quiero hacer esto, de la tierra que ocupas y estercolas. Compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Bueno, más o menos, ¿no?, en el sentido de ¿qué estoy tratando de hacer yo? Solo decir lo que el poema dice al nivel básico, según mi entendimiento, que el poema me reclama. Entonces, claro, cuanto más desconectado esté yo de lo que el poema me dice, más evidente va a ser que mi acción física, que mi comunicación, que mi capacidad de decir para hacer comprender, para hacer llegar lo que el contenido de ese poema tiene, pues está, digamos, poco fundamentada. Poco lo hice al principio, lo vuelvo a hacer ahora, en el sentido de si yo digo el poema sin ese vínculo,
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos. Obviamente no me funciona. O si yo me pongo en un plan enfático, en el que generalmente lo que hacemos es desplazarnos de nuestra conexión interna, lo que imposibilitará conseguir la conexión con el otro. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos. O sea, es una forma, digamos, falsificatoria de pretender crear una acción emotiva con unas palabras, pero de tal manera que deja de estar humanizada y por lo tanto que deja de ser orgánica. Esto sería básicamente lo que yo os quiero plantear con respecto a eso. O sea, cómo realmente el poema me exige esa conexión que es más profunda que esa otra palabra más cotidiana, ¿no? O sea, lo que podríamos entender desde el teatro realista más cercano a la cotidianidad, o el teatro ya que nos lleva como a un plano mucho más poético y profundo. Bueno, con esto espero haber explicado suficientemente lo que yo planteo con respecto a ese concepto de la palabra artística, de la palabra sensible. O sea, ¿qué me está pidiendo como instrumentista esa palabra que tiene ya esa calidad, o ese fondo poético, o ese fondo sensible y humano?